Comenzamos con una sala de conciertos de 22 metros de largo y 9 de alto. El receptor se ubica a unos 18 metros del cantante y unos 3 metros de altura. Si dividimos el sector en una serie de triángulos rectángulos y utilizamos las siguientes ecuaciones, podemos calcular cada una de las distancias que recorre el sonido. La voz se origina cuando el aire proveniente de la tráquea pasa por las cuerdas vocales haciéndolas vibrar a ciertos modos. La tráquea, como una cavidad semicerrada, produce resonancia en las ondas y amplificación en el sonido. Si utilizamos la siguiente ecuación, podemos calcular la frecuencia para cada uno de los modos. Utilizando las siguientes ecuaciones, podemos calcular la velocidad angular y la velocidad de las cuerdas vocales para cada uno de estos modos. Luego, utilizando la siguiente ecuación, podemos calcular la intensidad sonora de cada uno de estos modos. Si los sumamos, obtendremos la intensidad sonora total emitida por la voz. Utilizando la siguiente ecuación, obtendremos la intensidad de referencia. Con este valor, y utilizando la siguiente ecuación, obtendremos el nivel de ruido que emite la voz del cantante, que equivale al nivel de ruido de una conversación a un alto volumen. El sonido tiene estas tres formas de propagarse. Cuando lo hace reflejándose en una pared, lo hace en el mismo ángulo de incidencia, y una pequeña parte del sonido es absorbida por la pared. Como el sonido tiene que recorrer una mayor distancia en estos casos, se produce un leve retraso, que podemos calcular con la siguiente ecuación. Como el retraso es menor a 0,1 segundos, no existe eco. Con esta ecuación podemos calcular la intensidad sonora para cada una de estas distancias, y si las sumamos, obtendremos la intensidad sonora total en el oído del receptor. Luego, con esta ecuación, podemos calcular el nivel de ruido en el oído del receptor, que equivale al nivel de ruido de una conversación a un volumen moderado. El sonido llega al tímpano y lo hace vibrar. Este a su vez hace vibrar a los tres huesecillos. El yunque genera una acción palanca que aumenta la fuerza del sonido y disminuye su velocidad sin cambiar su frecuencia. De ahí el sonido llega hasta la cóclea, que tiene una serie de membranas que cada una vibra a una cierta frecuencia. De esta forma podemos reconocer los sonidos. Utilizando la siguiente ecuación, podemos calcular la impedancia en la cóclea y en el tímpano. Para ambos casos es el mismo, ya que ambos se ubican en el mismo medio que tiene una densidad igual a la del agua. Si utilizamos esta ecuación, podemos calcular la presión en el tímpano. Para así, después, utilizando la siguiente ecuación, podemos calcular la presión, es decir, la velocidad en el tímpano. Después, con la siguiente ecuación, podemos calcular la velocidad en la ventana oval, utilizando nuevamente esta, la presión en la cóclea. Y finalmente, utilizando la siguiente ecuación, podemos calcular la fuerza en el tímpano y la cóclea.